Bien, colegas, como especialista en educación secundaria de la UGEL Huánuco, me dirijo a ustedes para orientarles sobre el llenado del aplicativo BD12 para el trabajo remoto de docentes correspondiente al nivel secundaria, recalcando que dicho aplicativo se basa al anexo 1 de la directiva número 012 emitida por la Dirección Regional de Educación Huánuco, en el que se solicita un informe mensual al docente. En tal sentido, este aplicativo nace como una propuesta que busca facilitar la organización de actividades diarias del docente, que tal forma sea utilizado como una herramienta que le permita consolidar la información en su informe mensual sobre el trabajo remoto que viene realizando. Este aplicativo consta de 3 partes. La primera hoja, es decir, la hoja principal, que corresponde al informe mensual de las actividades del trabajo remoto. La segunda parte, que está contemplada por las hojas de seguimiento a los aprendizajes de los estudiantes en estrategia Aprendo en Casa. Y por último tenemos la hoja de actividades. Nos podemos dar cuenta que las hojas de seguimiento están enumeradas, ¿no? Con A1, A2, A3, A4, hasta la A12. Esto va a depender de las secciones, de los grados que tenemos a nuestro cargo los docentes de secundaria. Por ejemplo, si soy docente del área de comunicación, voy a completar entre 4 a 5 hojas. Si soy docente de educación para el trabajo, voy a completar las 12 hojas, ya que llevo 2 horas con cada sección. Entonces, reitero que cada hoja corresponde a una sección. Muy bien, ahora sí, vamos a pasar a completar nuestro aplicativo. Vamos a comenzar con el informe mensual, ¿no? Completando los datos generales, la DRE Huánuco, la UGEL Huánuco. En el periodo vamos a seleccionar el mes que vamos a trabajar. En este caso estamos considerando el mes de junio. La institución educativa en la cual laboramos, Daniela Lomía Robles, en este caso, la modalidad educación básica regular, el nivel educativo secundaria y por último el nombre del docente. Es muy importante que nosotros registremos esta información aquí, ya que eso va a permitir que se copie automáticamente en las hojas de seguimiento e incluso en la hoja de actividades. ¿Ven? Entonces, colegas, es importante que registremos esos datos, ya que en la hoja de seguimiento no me va a permitir cambiar, no me va a permitir modificar, ¿ya? Ya que la hoja está protegida. Ahora, con respecto al acceso a la estrategia de educación a distancia, este cuadro no lo vamos a completar nosotros, colegas. Este cuadro se va a alimentar automáticamente de la información que nosotros vayamos registrando en las hojas de seguimiento, ¿sí? Muy bien. Ahora, con respecto a la información cualitativa del trabajo remoto, tampoco vamos a completar aquí, ya que esta se va a alimentar de las actividades que yo voy registrando diariamente en esta parte. Entonces, todas esas actividades se van a registrar aquí en las acciones realizadas que estoy desarrollando como docente. En cuanto a la autoformación y a las conclusiones, esas sí las voy a registrar, las voy a completar aquí, pero culminado nuestra información de las hojas de seguimiento y las actividades. Una vez que haya culminado toda esta información, recién voy a completar las conclusiones y la autoformación, ¿sí? Muy bien, ahora pasemos a la hoja de seguimiento. Como soy docente del área de comunicación, voy a suponer que tengo 24 horas de primer a cuarto de secundaria y que tengo 2 horas del área de tutoría con quinto de secundaria. Muy bien. Opcionalmente, colegas, para yo poder diferenciar las áreas en mi aplicativo, puedo asignarle un color específico a cada área. En este caso, yo le he asignado el color rojo al área de comunicación, el color verde para el área de tutoría, teniendo en cuenta que como docentes de secundaria a veces llevamos entre 2, 3, 4 áreas distintas. Entonces esto me va a servir para diferenciar estos colores. Yo le puedo asignar un color determinado a cada área. Eso es opcional, ¿ya? Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta hoja de seguimiento? Ya hemos completado los datos generales. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar el grado, en este caso sección única. Este dato de estudiantes matriculados no lo voy a tocar porque esta se va a sumar de los datos que voy registrando de los estudiantes. Aquí en el área sí voy a especificar, hago clic en esta lista desplegable y me va a salir acá todas las áreas
de acuerdo al Currículum Nacional de la Educación Básica. ¿Sí? Voy a seleccionar el área de comunicación. Muy bien. Luego voy a completar los datos de mis estudiantes. Puedo copiar del aplicativo anterior que he venido trabajando. En este caso, estoy considerando solo 10 estudiantes y sé que ustedes van a considerar entre 20 hasta 30 estudiantes o más, ¿no? Luego selecciono el principal medio de comunicación con el que estoy trabajando, la estrategia Aprendo en Casa. Como pueden observar aquí, con la mayoría de mis estudiantes yo estoy trabajando la televisión. Y con dos estudiantes estoy trabajando a través de otro medio porque no tienen televisión. Puede ser, estoy utilizando llamadas telefónicas o les estoy enviando información a través del WhatsApp. Y también tengo un estudiante que no tuvo acceso a la estrategia, está sin atención, por lo tanto no tengo por qué completar ninguna información, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar si este estudiante se ha contactado conmigo el día lunes 8 de junio? Entonces, me ha explicado el motivo por qué no ha trabajado la estrategia Aprende en Casa. Entonces, yo empiezo a registrar su información recién a partir de esta fecha que se está incorporando al desarrollo de la estrategia. Y le cambio acá el medio de comunicación, le pongo la televisión. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que hago después? Voy a seleccionar qué actividad estoy trabajando diariamente. Estas actividades, colegas, están propuestas en la Directiva 12. En total son 7 actividades que tiene que desarrollar el docente, de las cuales 4 están relacionadas directamente con el trabajo del docente para con sus estudiantes. ¿Sí? Ponemos A cuando el docente se comunica con las familias y los estudiantes. Ponemos B cuando se difunde la estrategia Aprendo en Casa u otra estrategia de educación a distancia. Colocamos C cuando ejecutamos actividades de contención emocional a las familias y estudiantes. Y ponemos D cuando hacemos el recojo de evidencias de aprendizaje, evaluación y retroalimentación. Muy bien, teniendo en cuenta ya las actividades, ahora voy a pasar a seleccionarlas día a día. Como yo soy docente del área de comunicación, tengo conocimiento que por la televisión se está transmitiendo los días lunes y los días jueves. Entonces, ¿qué es lo primero que debo hacer? Debo enviar la programación semanal a mis estudiantes para que ellos tengan conocimiento de lo que van a trabajar esa semana, ¿verdad? Entonces, me levanto el lunes muy tempranito, les envío a través del grupo de WhatsApp que he creado con mis estudiantes. Hay docentes que lo están trabajando sábado y domingo, no hay problema. Pero nosotros aquí nos vamos a enfocar en nuestra jornada de lunes a viernes, ¿ya? Entonces, el lunes temprano les envío la programación semanal de la estrategia Aprende en Casa por televisión. Pero también les puedo enviar, como ese día yo ya he revisado mi guía docente de la planificación semanal, me he percatado que ese día van a trabajar la vida de Abraham Valdelomar. Entonces, adicionalmente yo les puedo enviar una historieta de la obra El Caballero Carmelo de Abraham Valdelomar. ¿Ve? Entonces, ¿qué también estoy realizando a la par que estoy enviando la programación? También estoy implementando otra estrategia que refuerce lo trabajado en la televisión. ¿Ve? Entonces, también estoy difundiendo, estoy realizando la letra B. Por eso lo estoy considerando acá B a todos. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago el día 2 de junio? Ya, entonces el día 2 de junio yo voy a recoger las evidencias de aprendizaje de mis estudiantes dejadas en las actividades del 1 de junio. ¿Ve? Entonces acá puedo verificar que de los 9 estudiantes que yo estoy trabajando, solo me han presentado 5 estudiantes sus evidencias de aprendizaje. Las organizo, las analizo y las guardo en un portafolio virtual, colegas. Es importante que nosotros registremos toda esta información en un portafolio virtual, donde yo esté almacenando las evidencias de aprendizaje de mis estudiantes para poder brindar la retroalimentación correspondiente. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago con esos estudiantes que no me han entregado? Los llamo para preguntarles el motivo por las cuales no han entregado o para darles tiempo, ¿no? Entonces es así que llamo a Julia. Entonces, al llamarle a Julia, yo ¿qué actividad estoy realizando? Comunicación con la familia. También le llamo a Frank, ya no le llamo el martes, le llamo el miércoles, ¿no? ¿Ve?
Y a Julia también la llamo acá, ¿ven? La llamo a Julia para saber qué ha pasado. Pero al llamarla a Julia me percato que su mamá me comenta que Julia está un poco triste, ya que uno de sus primos se ha infectado de este virus mortal que nos está atormentando día a día. Entonces yo le brindo soporte emocional, la trato de fortalecer para que Julia se sienta bien, ¿ve? Entonces, al realizar esta actividad, ¿yo qué actividades estoy haciendo? Estoy desarrollando ejecución de actividades de contención emocional. Por eso estoy colocando acá la letra C. Ahora, ¿qué hago el día 4 de junio? El 4, como yo les he enviado ya la ficha, perdón, la historieta de la obra El Caballero Carmelo, el día 4 les puedo enviar una preguntita de pensamiento crítico a mis estudiantes, una preguntita que les permita reflexionar sobre lo que han leído. ¿Ven? Entonces, yo les voy a enviar y también que estoy desarrollando la actividad difusión de la estrategia, ¿no? Difusión de la estrategia aprendo en casa, porque acá dice u otra estrategia, ¿no? Entonces estoy realizando otra estrategia que va a reforzar lo que se está trabajando. Tiene que ser coherente, ¿ve? ¿Qué hago ahora el 5? El 5 de junio, entonces, yo voy a recoger las evidencias que se han planteado en la televisión y también de las preguntas que yo les he dejado. Nuevamente las organizo, las analizo y voy a hacer mi programación para brindar la retroalimentación correspondiente a mis estudiantes. Muy bien. Ahora, lo mismo hago con el segundo de secundaria, lo mismo hago con el tercero de secundaria y con el cuarto de secundaria. Con el segundo de secundaria me percato que acá la mayoría de mis estudiantes trabajan con la radio. ¿Ve? Entonces tengo más días para poder trabajar las demás actividades. ¿Por qué? Porque tengo conocimiento que por radio se transmite solo una vez a la semana el área de comunicación. ¿Ve? Ahora, con tercero de secundaria ya el medio de comunicación es variado. Televisión, radio, televisión, incluso hay otro medio. ¿Por qué? Porque yo como docente, de acuerdo a la resolución viceministerial 097 emitida por el Ministerio de Educación, dice que yo tengo que adaptarme al medio de comunicación con el que cuenta mi estudiante. No tiene que primar el medio de comunicación que yo tenga como docente, sino la que tiene mi estudiante, para que el aprendizaje sea eficiente y sea significativo. ¿Ya? De igual forma voy completando acá las letras de acuerdo a las actividades que voy desarrollando. Y con respecto al área de tutoría, ¿qué es lo que voy a hacer? Tutoría solo se está transmitiendo por la radio, ¿ya? Entonces, yo he consensuado con mis estudiantes trabajar por otro medio, por llamadas telefónicas, por ejemplo. ¿Para qué? Para brindarles actividades de contención emocional. Entonces, yo como tutora de quinto de secundaria me voy a dedicar exclusivamente a qué? A desarrollar, a ejecutar este tipo de actividades. Pero no lo voy a hacer pues con todos los estudiantes si tengo 30 estudiantes ese mismo día. Puedo dosificar, puedo en esta semana coger a 5 estudiantes, la siguiente semana otros 5, la siguiente semana otros 5, de tal forma que pueda atender a todos al mes. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí pasamos a la hoja de actividades. En esta hoja de actividades, colegas, yo voy a registrar todas las actividades que vengo desarrollando con mis estudiantes, ¿ya? Por ejemplo, yo con primero de secundaria, ¿qué es lo que he hecho primero? Les he enviado la programación semanal. Entonces, acá escribo, ¿no? Envío de la programación semanal por televisión. ¿Qué más hice? Les he enviado la historieta de la obra El Caballero Carmelo de Abraham Valdelomar. ¿Ven? Entonces, y así, si por ejemplo para cuarto de secundaria les he enviado una ficha de comprensión lectora, le pongo también envío de ficha de comprensión lectora. ¿Ven? Entonces, todas las actividades que yo voy realizando las voy registrando aquí. Ahora, ¿qué también he hecho? Con respecto, por ejemplo, a comunicación con las familias. He llamado a mis estudiantes que no me han contestado la semana pasada. Incluso también he llamado a los estudiantes que no han presentado las evidencias de aprendizaje. ¿Ves? Es importante que esta parte, colegas, tenga coherencia con lo que yo estoy registrando aquí. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta, por favor. ¿Ya?
Y no se trata de que tampoco acá tiene que estar pues todo bien parametrado, solamente la letra B. Yo puedo trabajar con un estudiante, acá comunicación con las familias. Puedo priorizar esa actividad. ¿Por qué? Porque yo le he llamado a ese estudiante que no me ha contestado la semana pasada. Entonces también lo registro aquí, ¿ve? Entonces, ahora, ¿qué va a pasar con la planificación de actividades y o contextualización de los recursos y materiales para generar experiencias de aprendizaje? Dice, ¿qué es lo que yo he realizado? Primero he seleccionado la historieta de la obra El Caballero Carmelo en fotografías para poder enviarles por WhatsApp a los estudiantes. También pude haber elaborado la guía de información sobre la estructura y elementos de una historieta. ¿Ve? Todo lo que yo voy haciendo, voy planificando, voy contextualizando, lo voy registrando aquí como actividades y también lo voy almacenando en mi portafolio virtual de mis evidencias como docente. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo para trabajar con mis estudiantes? ¿Ya? Para realizar esta planificación, colegas, es indispensable que nosotros como docentes revisemos las guías docente para la programación semanal, ya sea por televisión, radio o plataforma web. ¿Para qué? Para poder plantear actividades complementarias a lo trabajado en la estrategia Aprendo en Casa. Actividades que sean claras y retadoras, es decir, que generen una mayor demanda cognitiva. ¿No? Vamos a mandar actividades que desarrollen el tipo de pensamiento de orden superior, como el pensamiento crítico, creativo o el razonamiento. Eso hay que tener en cuenta, colegas. Por eso es necesario que revisemos nuestras guías, ¿ya? Muy bien. Entonces, nosotros al alimentar toda esta información, nos vamos a dar cuenta que esa información se va a jalar aquí. Ya se va a completar de poco a poco las acciones realizadas de la información cualitativa del trabajo remoto. ¿Ven? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer con las demás áreas que no se están trabajando la estrategia Aprende en Casa? En la Directiva 012, en las disposiciones finales, en el numeral 8.5, menciona que los docentes cuyas áreas curriculares a cargo no están siendo atendidas por la estrategia Aprendo en Casa pueden optar por preparar experiencias de aprendizaje para atender a sus estudiantes o colaborar con sus pares, es decir, con sus colegas de las áreas curriculares afines. ¿Ve? Entonces, aquí nos da una salida, colegas. Si yo soy docente del área de educación religiosa, entonces puedo ayudar al docente del área de comunicación con respecto a la contención emocional o puedo ayudar en cuanto a la difusión de la estrategia Aprenda en Casa. ¿Ve? Entonces, todo es cuestión de coordinación para trabajar en equipo. Todo va a depender de la organización de la institución educativa. ¿Sí? Ahora, no vayamos a pensar, colegas, que se va a completar todas las actividades todos los días con todos los estudiantes. Imagínense, en este caso, si yo tengo 30 estudiantes por cada sección, entonces estaría trabajando solamente con el área de comunicación con 120 estudiantes, más 30 estudiantes del área de tutoría, en total estaría atendiendo a 150 estudiantes diariamente. Imagínense. Y peor aún si pienso en el docente de educación para el trabajo. Eso significaría que ese docente atendería un promedio de 360 estudiantes a la semana o diariamente, lo cual es ilógico, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer como docentes es dosificar nuestras actividades, teniendo en cuenta el tiempo que disponemos para cada sección. Por ejemplo, ¿qué actividad es la que siempre vamos a desarrollar cuando nosotros enviamos la programación semanal, enviamos fichas de trabajo, guías, audios, videos, historietas o algún tipo de información a nuestros estudiantes? Esta actividad corresponde a la letra B, ¿no? La difusión de la estrategia Aprendo en Casa u otra estrategia de educación a distancia, ¿verdad? Porque vamos a enviar la información a todos los estudiantes, ya sea a través de WhatsApp o mensajes de texto. ¿Y qué va a pasar con las demás actividades? Como docente voy a programar, tengo que planificar con qué estudiantes voy a trabajar la comunicación con las familias, con qué estudiantes me voy a comunicar en esa semana. Puede ser que yo logre programar con los 5 primeros estudiantes, por ejemplo, ¿no? Agarro los 5 primeros estudiantes y me comunico con el estudiante y con sus familias, ¿ven? Ahora, ¿qué va a pasar con respecto a la retroalimentación? De igual forma, tengo que planificar
en esta semana a qué estudiante voy a brindar la retroalimentación teniendo en cuenta el análisis de sus evidencias de aprendizaje de la semana anterior. Por ello, el horario que yo establezca irá variando de acuerdo a los logros, necesidades, dificultades que presenten nuestros estudiantes. Bien, entonces, hay que tener en cuenta, colegas, con respecto a la retroalimentación, que se realiza a partir de la evidencia de aprendizaje, que frente a una dificultad o error del estudiante, el docente debe formular preguntas para provocar en ellos la reflexión y el descubrimiento del error o dificultad para resolver la actividad propuesta. En caso no sea posible brindar una retroalimentación por descubrimiento debido a las condiciones de comunicación, debemos de poner todos nuestros esfuerzos para garantizar la retroalimentación descriptiva, teniendo en consideración algunas preguntas guía. Esto es, colegas, lo que les puedo sugerir para que ustedes realicen una adecuada retroalimentación. Muy bien. Ahora, ¿qué va a pasar si soy docente del área de inglés? Acá lo vamos a poner área de inglés y en esta semana 11 recién se está empezando a trabajar en la plataforma web el área de inglés. Entonces, yo tengo que trabajar desde el día 15 las actividades, la estrategia aprendo en casa, si estoy trabajando en la plataforma web, es decir, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar si todos mis docentes no tienen internet en su casa? Por el hecho que yo tengo internet, tengo que forzar a mis estudiantes a trabajar a través de ese medio. No, colegas. Una vez más les recuerdo que ustedes tienen que trabajar teniendo en cuenta el medio de comunicación que cuentan nuestros estudiantes, ¿sí? Lo que sí puedo hacer es descargar de la plataforma y enviarles a través del WhatsApp las actividades a realizarse o la experiencia de aprendizaje de manera resumida. Y empiezo a registrar desde el 15 de junio la información de las actividades. ¿Ya? Muy bien, eso sería todo en cuanto a las hojas de seguimiento. Ahora sí paso a mi informe. Me puedo dar cuenta entonces que este cuadro se ha ido alimentando del registro de mis hojas de seguimiento. Ya. Ahora, igual forma, este cuadro de información cualitativa se ha ido alimentando de mi registro de actividades. ¿Ven? Y con respecto a la autoformación, tengo que colocar acá los cursos que yo estoy llevando o que he llevado. Por ejemplo, el primer curso ha sido actuando frente al coronavirus, ¿no? El medio por el cual hemos accedido fue a través de la plataforma Perú Educa, organizado por el Ministerio de Educación. Entonces, en participación le pongo una X en concluido. Y así voy yo registrando todos los cursos que estoy llevando. Incluso puedo incorporar las jornadas de capacitación remota para la organización organizado por la DRE Huánuco que se transmite en vivo por el Facebook. ¿Ves? Ahora, con respecto a las conclusiones, acá tiene 3 actividades. Implementación de la estrategia Aprende en Casa u otra estrategia. Dice, ¿qué logro he tenido? El logro que puedo considerar es que el 80% de los estudiantes reciben la estrategia Aprendo en Casa a través de la televisión, radio o página web, según sea el caso en el área de comunicación. En cuanto a las dificultades, un 20% de estudiantes no tienen acceso a la estrategia. ¿Qué puedo sugerir? Utilizar otros recursos que no estén en la estrategia Aprendo en Casa, por ejemplo, el uso de WhatsApp, envío de audios, entre otros. Con respecto a la actividad de acompañamiento y monitoreo al estudiante, ¿qué logro pude haber tenido? Que después de la transmisión me comunico con los estudiantes para realizar el recojo de evidencia y la retroalimentación respectiva. ¿Qué dificultades? La limitación de recursos que permitan al estudiante realizar actividades para ampliar la experiencia de aprendizaje de la estrategia Aprendo en Casa. Otra dificultad que tuve fue que los docentes de otras áreas interactúan con los estudiantes en el día que planifiqué el acompañamiento. ¿Y qué sugiero frente a ello? Conocer la situación real de cada una de las familias para identificar las necesidades, las barreras, los recursos tecnológicos con los que cuenta. Y también una mayor coordinación entre colegas a fin de brindar un pertinente apoyo para el desarrollo del acompañamiento oportuno al estudiante. Con respecto al acompañamiento y monitoreo recibido del director de la institución educativa, pude tener el logro que el director realice el seguimiento al desarrollo de la estrategia Aprende en Casa a través de reuniones virtuales generales y diferenciadas según nivel educativo, que es lo que están haciendo algunas instituciones educativas, ¿no?
¿Qué dificultad puedo tener? La falta de implementación de acciones complementarias a la propuesta del Minedu para ampliar la cobertura de los estudiantes a la estrategia Aprende en Casa. Y por ello sugiero implementación de propuestas de acciones complementarias por parte del directivo para tener mejores resultados en cuanto a la estrategia Aprendo en Casa. Bien, colegas, entonces ahora sí queda terminado nuestro informe listo para presentar al director. Esto sería todo con respecto al llenado del aplicativo del nivel secundaria. Muchas gracias por su atención.